Que el Señor te bendiga y que el Señor esté en esta hora ministrando tu corazón y que a través de su palabra en esta hora podamos escuchar la instrucción de Dios y que Él vaya siempre adelante, siempre como nuestro capitán. Yo quiero que veamos en estos minutos el tema que le hemos titulado El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ese es un texto que está en Proverbios capítulo 28 versículo 13. Y usted y yo sabemos que tenemos un Dios que es tardo para la ira y es grande en misericordia. El libro de Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 28 al 29, nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros conocemos a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos alcanzó. Pero conforme nosotros vamos conociendo de su palabra, vamos viendo también que Dios va demandando a su pueblo santidad. El Señor va instruyendo a su pueblo a que se vuelva a Él. Y como todos hemos tenido esa experiencia con el Señor, en donde con lazos de amor Él nos atrajo para que nosotros hoy podamos servirle, para que podamos buscarle, pero también Él va pidiendo de nosotros que nos apartemos del pecado, nos apartemos de la maldad, porque como cristianos usted y yo sabemos que vivimos tiempos en donde necesitamos estar parados en la brecha, necesitamos confesar nuestras faltas, nuestro pecado, porque somos llamados a ser guerreros, somos llamados a que nos levantemos en oración y es necesario que usted y yo estemos apartados del mal, que estemos apartados del pecado para poder pelear la buena batalla. En esta mañana yo quiero que usted me acompañe a Isaías capítulo 59 y vamos a leer versículos de este capítulo. Vamos a leer ahorita del versículo 1 hasta el 7 y dice así la palabra: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Como podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, el pueblo de Israel pecaba delante de Dios, y sabemos nosotros que eso ofende, que el pecado pues ofende a nuestro Dios, porque Él es un Dios santo y el pecado nos separa de Dios. Dios no puede tolerar el pecado, como si no importara pasarlo de largo. No lo puede pasar por alto el Señor. El pecado es como un muro que separa a Dios del ser humano. Y es tremendo cuando las personas que mueren con pecados sin ser perdonados se apartan para siempre de Él. Por eso es importante que usted y yo compartamos el mensaje de la palabra y le expliquemos a aquellos que nos escuchan que deben de apartarse del pecado, deben de dejar de hacer
las cosas que están haciendo que desagradan a Dios, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y nos presentemos limpios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Ya confesaste tus pecados a Dios, permitiéndole que te limpie de todos ellos? El Señor puede salvarte hoy si tú te arrepientes de tus pecados y si te vuelves a Dios. Es importante que aprendamos y es importante que entendamos que debemos de volvernos a Dios, debemos de acercarnos a Él. Al igual, si alguien me escucha en esta hora y quiere reconciliarse, es de orar también y de pedirle al Señor misericordia para volver a sus caminos, para volver nuevamente a los caminos del Señor. Leyendo el versículo 9 en adelante, nos dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Mire, el ser humano bien conoce sus pecados. El ser humano bien conoce en qué está fallando, en qué se está equivocando. Pero todo esto es consecuencia del pecado. No hay justicia. Vienen tinieblas. Hay ceguera. Hay confusión. No hay dirección. Y por eso es importante volvernos a Dios, que podamos regresar a los caminos del Señor. Pero lo que Dios quiere es rescatar a su pueblo. Dios lo que desea es que su pueblo regrese a Él. Dice en el versículo 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando su pueblo se vuelve a Dios, Él pelea sus batallas. Cuando la iglesia del Señor se vuelve a su Salvador, Él va a pelear por nosotros. Y eso es lo que yo quiero animarte en esta hora, a que si te apartas del pecado, si confiesas tu pecado, si recibes al Señor como tu Salvador, te reconcilias con Dios, Dios va a pelear tus batallas. Él va a estar ahí peleando tus batallas. Mire, es cierto que veníamos de caminos de maldad, que el pecado nos alcanzó, que hemos tenido que pagar las consecuencias de nuestra necedad, de nuestra rebelión, de nuestras iniquidades. Pero hemos puesto un alto y nos hemos vuelto a Dios. Hemos confesado nuestros pecados y estamos pidiéndole al Señor que nos limpie cada día. Y Dios va a pelear por nosotros. Dios peleará nuestras batallas, como lo ha hecho desde el inicio de este ministerio en Quesaltepeque. Aún no recuerdo como que fuera el día de ayer. Éramos todavía bastante jóvenes, cuando Dios habló por medio de una profecía y dijo esto: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esa es una promesa para esta iglesia y muchos de los que me están escuchando lo saben. Yo quiero en esta noche
reafirmar esa promesa, reafirmar esa bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cada vez que usted ore, cada vez que usted busque al Señor, recuérdese de esta palabra en Isaías capítulo 59, versículo 19. Como iglesia, aferrémonos a esta promesa y no desmayemos. Tenemos que pelear esta batalla espiritual y armémonos con la armadura de Dios que nos dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 13, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero que en esta hora meditemos en esta breve reflexión y que afirmes tu corazón con esta palabra, porque esa fue una promesa para esta iglesia. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Créelo, atesóralo en tu corazón, y el Señor seguirá obrando en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a decir esta noche, cuando Dios entra en acción y usted va a contestar, sus enemigos se dispersan. ¿Está listo? ¿Está listo? Cuando Dios entra en acción, cuando Dios entra en acción, cuando Dios entra en acción, una vez más, cuando Dios entra en acción, aleluya, amén, así sea. Se oye el sonar del ejército de Dios. Ya se oye el sonar del ejército de Dios. El sonar de la alabanza es el sonar de una batalla.